Hola, buenos días hermanos. En primer lugar, feliz año nuevo. Deseo que esta fiesta lo hayáis pasado fenomenal y que hayáis entrado en el año 21 con el pie derecho, que dicen que trae suerte. Así que muchísimas felicidades y vamos a empezar con el nuevo libro de Ven, sígueme para este año, que es el libro de Doctrinas y Convenios. Y vamos, igual que cuando hablamos del libro de Mormón, al principio, antes de meternos en el capítulo 1 de Nefi, hablamos un poco de cómo sostuvo el libro de Mormón para ponernos en antecedentes de dónde había salido ese libro. Pues esta clase la vamos a empezar igual, yéndonos un poco a la historia de la Iglesia en aquel momento para saber por qué se publicó este libro y cómo se hizo y todo lo que había pasado, ¿vale? Entonces luego al final leeremos algunos versículos, pero al principio lo que vamos a hacer es introducirnos para cogerle cariño al libro, ¿vale? Espero que así sea. Espero también que hayáis leído la asignación, porque así es mucho más fácil. Aunque no podemos compartir nada, pero sí que hablamos el mismo idioma. Bueno, pues para meternos en materia, después de la muerte de Jesús y de sus discípulos, y de los apóstoles, el poder del sacerdocio ya no desapareció sobre la tierra. Al ya no haber apóstoles y al no estar tampoco Jesucristo, que es el que tenía todas las llaves, pues se perdió el sacerdocio. Se perdió el sacerdocio y con el sacerdocio se perdieron también las revelaciones del Señor. Entonces, durante muchísimos años, los cielos estuvieron en silencio. No venía revelación del cielo. Hasta que 1400 años después, un jovencito llamado José Smith, pues fue a un bosque a orar. Y fue a un bosque a orar para tener respuestas. Él necesitaba respuestas. Y había leído en la Biblia que quien tuviera falta de sabiduría, que le pidiera a Dios, y lo puso en práctica. Y él fue a una arboleda a orar y recibió respuestas, recibió revelaciones. Y a partir de esa revelación, en la que ya de nuevo los cielos se abrieron, después de muchísimos años, pues a partir de ese momento no han parado. Y hay revelaciones, y hubieron revelaciones continuamente, aunque al principio no estaban publicadas, pero sí que estaban teniendo revelación. El libro que vamos a estudiar este año es Doctrinas y Convenios. Doctrina significa una verdad eterna y fundamental del Evangelio de Jesucristo, y convenios, que son los pactos que Dios hace con los hombres. Eso es un convenio, todos lo sabemos. Nosotros hemos hecho ya, la mayoría, el convenio del bautismo, algunos también ya el sellamiento en el templo, que es otro convenio. Renovamos los convenios con el convenio de la Santa Cena, ¿vale? Son varios convenios. Entonces, este libro trata de doctrina, que son, como hemos dicho, las verdades eternas y fundamentales del Evangelio, y de los convenios, ¿vale? Eso es el contenido de este libro. Doctrina y Convenios es una colección de revelaciones divinas y también de declaraciones inspiradas de los profetas, ¿vale? No ha sido directamente una revelación, sino una declaración inspirada de ellos, que se han dado, ¿para qué? Para el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Para eso se han dado esas revelaciones y también esas inspiraciones de los profetas. Los mensajes y las amonestaciones que contienen Doctrinas y Convenios no son solamente para los miembros de la Iglesia, son para todo el mundo. Aunque en algunas secciones las revelaciones tienen nombre y apellidos que son para una persona en concreto, pero bajo esas circunstancias son válidas para cualquier persona, ¿vale? O sea que todo lo que ponen los libros en Doctrinas y Convenios son aplicables y para que todos las utilicemos, tanto los miembros como los no miembros de la Iglesia. Doctrinas y Convenios no es un libro como los otros libros. El libro de Mormón, por ejemplo, es un libro que tiene una trama, una historia que continúa de capítulo en capítulo hasta que al final del libro se ha terminado de contar la historia entera. Además, en el libro de Mormón, igual pasa en otros libros, no estoy poniendo el de Mormón porque es el que hemos leído más recientemente. En el libro de Mormón escriben varias personas. Escribe Lehi, Alma, Elamá, Moroni, Mormón, muchísimos autores, Enos. Enos. Y en Doctrina y Convenios no. En Doctrinas y Convenios no hay ninguna trama. No hay una historia que contar, no hay personajes. El Doctrina y Convenios es una revelación que el Señor te da. Y luego la siguiente no tiene nada que ver. Puedes estar en una leyendo sobre los himnos y en otra sobre la palabra de sabiduría y en otra sobre el sacerdocio. No hay una continuidad
de sección en sección, no hay ninguna continuidad como en los otros libros. Además, otra cosa que tiene este libro es que el que escribe, bueno, el que habla esas cosas, el que habla en el libro, es siempre el mismo. Y no es José Smith, es Jesucristo. Jesucristo es el que habla, el que revela, y José Smith es el que escribe, él y sus escribientes. Pero no es quien da la revelación. La revelación viene de Jesucristo, con lo cual es un libro único. Pero además es el único libro cuyo prefacio ha sido dictado por Jesucristo también, porque la sección 1 es el prefacio del libro de Doctrinas y Convenios, y fue dictado por Jesucristo a José Smith, que era el que escribía. O sea que es un libro totalmente singular. La sección 1 de Doctrinas y Convenios es el prólogo o prefacio del libro de Doctrinas y Convenios. El prefacio de un libro, el propósito es presentar al lector el libro que va a leer y meterlo un poco en la trama que va a llevar ese libro. O sea que es para que el lector vaya conociendo el libro, de qué trata y que sepa dónde se va a meter a leer. El prefacio, aunque es la sección 1 de Doctrinas y Convenios, no es la primera revelación que se dio. Cuando el Señor dio este prefacio, ya habían más de 60 revelaciones. Lo que pasa es que esta se puso la primera porque el prefacio va siempre al principio del libro, ¿vale? Entonces, cuando el Señor dictó este prefacio, ya habían más revelaciones. Las revelaciones sagradas siempre se dieron como respuesta a una oración que se hizo en un momento determinado, que había una necesidad determinada. O sea, son hechos reales. Esa circunstancia pasó a unas personas reales en un momento de la historia. Y como necesitaban ayuda, pues acudían a Dios para pedir esa ayuda, y el resultado de lo que el Señor contestaba son las secciones de Doctrinas y Convenios. En las revelaciones que recibió el profeta al principio, no las tenían todos los miembros, porque las tenían manuscritas. Él escribía las revelaciones y las tenía manuscritas, y habían algunas copias hechas a mano también, que las tenían sobre todo los élderes que iban a predicar. Entonces, cuando uno las necesitaba, cogía otras, se copiaba él donde fueran, su globo, lo que ellos llevaran, se copiaba esas revelaciones para tenerlas él y poder predicar sobre ellas. Pero la mayoría de los miembros de la Iglesia no tenían esas revelaciones, y ellos querían tenerlas, normal. Imaginaos que nosotros sabemos que ahora la Iglesia tiene más revelaciones, que tienen otros libros, que ya están traducidos, pero que no los podemos tener. Pues estaríamos, madre mía, ¿cuándo nos irán a dar ese libro? ¿Cuándo? Porque queremos saber, ¿no? El hombre siempre su inquietud es saber más de todo. Entonces, pues, al principio todos no la tenían, sino que algunos pocos tenían copias manuscritas que utilizaban para enseñar. Al no estar publicadas, pues claro, eran desconocidas para la mayoría de los miembros. Y ellos estaban pues deseosos de tenerlas. ¿Y por qué entonces, si al principio no estaban publicadas, que eran manuscritas y que se las pasaban de unos a otros, por qué entonces, qué pasó para que decidieran publicarlas? Pues ahora lo vamos a ver, y esto lo he leído en el libro de Santos, en el tomo 1, ¿vale? Va también el enlace en el manual de Ven, Sígueme. Se decidió publicar las revelaciones. Todo empezó por aquí, y es porque un miembro de la Iglesia, era un miembro joven, llevaba muy pocos meses en la Iglesia, pues era un miembro que le gustaba mucho criticar y murmuraba mucho contra José Smith. Y tanto era así que llegaron a retirarle sus derechos, como sus derechos eclesiásticos como miembro de la Iglesia, no podía tener llamamiento, en fin, como lo que le pasa a uno cuando le retiran sus derechos. Y él se cabreó, y entonces él mismo pidió que se borraran su nombre de los registros de la Iglesia. Y entonces lo que hizo fue que publicó una carta en un periódico local, y en esa carta se dedicaba a blasfemar y a decir mentiras sobre José Smith. Entre otras cosas decía que las revelaciones las tenía escondidas y que no las quería sacar. Decía también que era un falso profeta y, en fin, otras cosas, ¿no?, que no vienen al caso. Entonces este hombre, al publicar eso en el periódico, claro, como era un periódico local, pues toda la gente que había leído el periódico pues se dejó de tener confianza en el profeta José Smith. Y entonces, pues, no solamente los miembros, sino también los que no eran miembros, dejaron de confiar en él. Y claro, eso era un problema para la Iglesia, porque era una Iglesia muy joven
y si ya desconfían del profeta, pues eso tenía mala pinta. Y entonces, bajo estas circunstancias, pues el profeta José Smith, tuvo tanta repercusión esa carta que el profeta José Smith decidió hacer un consejo de líderes para hablar sobre la posibilidad de publicar todas las revelaciones que ya tenían, que como he dicho al principio tenían más de 60 ya. Entonces, pues algunos miembros del consejo se opusieron, no querían que se publicaran las revelaciones, pero no era por nada, era porque ellos sentían vergüenza de que como José Smith era un hombre que no tenía mucha cultura. Acordaos que era un jovencito que apenas había estudiado, sabía leer, escribir y poco más. Entonces, claro, los miembros del consejo, algunos, pensaban que con esa debilidad que él tenía para escribir, pues que a lo mejor les iba a causar más problemas, ¿no? Porque no expresara bien lo que quisiera expresar, o desconfiaban de su manera de escribir, aunque sí creían que era un profeta y también sabían que las revelaciones eran verdad, pero lo consideraban así como que no era muy culto y que a lo mejor no era lo más apropiado. Entonces, después de todas formas, después de debatir si se publicaban o no las revelaciones, pues al final se decidió que se iban a hacer 10.000 copias de ellas. Y se publicó la primera vez con el nombre de El Libro de los Mandamientos, ¿vale? No se llamaba Doctrinas y Convenios, sino El Libro de los Mandamientos. Entonces, una vez que ya tenían el Libro de los Mandamientos hecho, pues le pidieron a 3 hombres, que era Peter Wimmer, Oliver Cowdery y Matt Lalin, que escribieran un prefacio para ese libro, para el libro que iban a publicar con las revelaciones, para que así todos los miembros tuvieran acceso y no tuvieran tanto misterio con en qué cosas contenía ese libro, ¿no? Sino que todos pudieran ya beneficiarse del contenido de la revelación. Escribieron un prefacio, pero cuando después el consejo lo leyó no le gustó ese prefacio. Y entonces le pidieron al profeta que hablara con el Señor en cuanto a este asunto del prefacio y a ver qué pasaba. Y al orar con respecto a este asunto del profeta, el Señor le contestó dándole él mismo, Jesucristo, el prólogo para ese libro que habían publicado, para el Libro de los Mandamientos. Aún así, algunos aún se seguían mostrando reacios a la publicación. Por eso mismo, porque creían que José Smith, su gramática, su vocabulario dejaban mucho que desear y que si luego tenía faltas o fallos, pues que pudieran aprovechar para atacar. Mira, escribe mal, esto lo ha escrito de esta forma, la frase no está bien construida, ese no puede ser un profeta. Temían que pasaran cosas así, ¿no? Pero aún así, pues el libro se publicó. Lo que ellos temían también es que, claro, al no tener José Smith un vocabulario muy fluido, pues pensaban que la información que Dios le diera, o sea que ellos no dudaban que el Señor le iba a dar las revelaciones, pero lo que sí pensaban es que a lo mejor les iba a faltar vocabulario para poder expresar bien lo que el Señor le decía, para que no saliera la información de Dios filtrada por su débil vocabulario. Y esto me recordó a mí a Moroni. Me recordó a Moroni cuando él estaba escribiendo ya al final y él se sentía débil en la escritura, decía que esa era una de sus debilidades. Y nosotros cuando lo leemos nos parece maravilloso, pero él se sentía débil. Y aquí eran los demás quienes sentían débil a José Smith. Pero sabemos que el Señor, y lo veremos luego en las escrituras, que se sirve de los débiles. Y él es condescendiente con ellos y se lo explica de una forma que lo puedan entender. Y José Smith lo expresó luego divinamente bien. Así que el Señor dio otra revelación en la que, como seguían dudando de que José Smith las pudiera escribir bien, pues el Señor dio otra revelación y dijo, vale, pues elegir de todos los que sois el que sea el más erudito, el que tenga mejor formación y que él escriba una revelación. Y entonces Matt Lalin, confiando mucho en su sabiduría, en el conocimiento que él tenía de la lengua, en su vocabulario oculto, pues se prestó a ser él quien escribiera esa revelación. Y lo hizo. Pero cuando la leyeron, pues él mismo y todos los que estaban allí sabían que eso no venía del Señor. Eso venía de Matt Lalin. Y era obvio para ellos, no para todos, incluso para él, cuando la leyeron. Así que todos se
se arrepintieron de lo que habían dicho de José Smith y testificaron, del poder como profeta de José Smith para las revelaciones. Se convirtieron en testigos de ese libro, ¿no? Del libro de las revelaciones. Entonces, pues básicamente estos son los antecedentes que yo quería comentar para que nos situemos ahora. Ya está el libro publicado, pues vamos a ver ese libro, que lo que contiene, que como ya hemos visto, era un conjunto de revelaciones y un conjunto de declaraciones oficiales, pero su origen fue toda esta trama que había detrás hasta que ese libro pudiera salir. Y ahora lo que vamos a hacer es leer algunos versículos de este prólogo que el Señor hizo. Y lo que os pido por favor es que si no lo habéis leído, pues que lo leáis también en casa, porque no vamos a leer toda la sección 1, los versículos. Más que nada porque si estuviéramos juntos, sí, porque podríamos ir compartiendo, diciendo qué sentimos, pues cada versículo, cada uno, pero así yo aquí leyendo todo el capítulo no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí os pido que lo leáis en casa. Vamos a saltear, eso sí, algunos versículos para ver qué nos enseñan algunos de ellos. Vamos primero a leer, abrid vuestras escrituras si queréis, por la sección 1 de Doctrinas y Convenios, y vamos a empezar leyendo en el versículo 6. Bueno, al principio, esta revelación va dirigida, es una voz de amonestación del Señor que va dirigida a todo el pueblo, pero también va dirigida a todo el mundo, ¿no? Y en el versículo 1 dice: escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto digo, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. Es decir, para todos. Dice el 6. He aquí, esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos que les he dado para que os sea duplicado, oh habitantes de la tierra. O sea, el mismo Jesucristo testifica en la Escritura de que Él es el que ha dado el prefacio para el libro. Vamos a seguir ahora leyendo en el versículo 24, luego volveremos otra vez para atrás. Dice: aquí soy Dios y lo he declarado, estos mandamientos son míos. Y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento. Es decir, no son mandamientos de José Smith, no son cosas que ha escrito José Smith porque sí. Dice él: lo que yo he declarado, y lo he declarado, estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, esa debilidad que hablábamos a la hora de escribir, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento, y para que cuando errasen fuese manifestado, y para que cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos, y para que cuando pecasen fueran disciplinados, para que se arrepintieran. Es decir, como el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, el propósito final es que todos nos arrepintamos y volvamos a Cristo. Ese es el propósito. Enseñarnos el Evangelio, enseñarnos los mandamientos del Señor, para que todos nos arrepintamos, para que aumente nuestra fe y para que al final lleguemos a Cristo. Vamos a leer ahora en el versículo 38, luego volveré otra vez para atrás. Dice: todo esto yo creo también que era para dar respuesta a aquellos que podían sentir dudas de la manera en la que José Smith iba a hacer su trabajo. Pero claro, era Dios el que hablaba, o sea que el trabajo no podía salir mal. Y dice el 38, lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo, es igual. Da igual que lo diga el Señor que lo diga un profeta. Porque si lo dice un profeta es porque antes el Señor se lo ha revelado, con lo cual los profetas son los portavoces de Dios en la tierra. Entonces, lo repito, lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida. Todas las profecías, todos los mandamientos, todo lo que pone en Doctrinas y Convenios, todo se cumplirá. Ya sea por mi propia voz, por la voz de Jesucristo, o por sus siervos que son los profetas, es lo mismo.
Y dice en el 39, porque aquí el Señor es Dios y el Espíritu da testimonio, y el testimonio es verdadero, y la verdad permanece para siempre jamás. Y así termina la introducción del prefacio, o sea, del Libro de Mormón, que es el prefacio, perdón, de Doctrinas y Convenios, que es el prefacio. El versículo del 17 al 23 es interesante y lo vamos a comentar un poquito. Dice, por tanto yo el Señor, esto es la razón por la que el Señor da estas revelaciones. Dice, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. ¿Por qué? Porque sabía las calamidades que íbamos a pasar y necesitábamos esos mandamientos para poder resistir esas calamidades y para seguir manteniendo nuestra fe. 18 dice, y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. Y viene aquí, dice, lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo. Y para que también la fe aumente en la tierra. Era otra de las razones por la que él a José Smith le pidió que escribiera estas cosas, para que la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos. Ya va 2 veces que le encara las cosas a los débiles y sencillos. Hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. He aquí, soy Dios y lo he declarado. Estos mandamientos son míos y se dieron a mis siervos en su debilidad, según la manera de hablar para alcanzar entendimiento. Ese ya lo habíamos leído antes. Vale, entonces, el Señor hablaba aquí de los débiles y sencillos. Vale, entonces, hay una cita del presidente Joseph Fielding Smith que dice que el Señor llamó a José Smith de entre los débiles del mundo porque él y los que con él estaban, los que se asociaban con José Smith, eran hombres con un corazón contrito y eran hombres humildes. Y por eso él llamó a los débiles. Dice, el Señor no podía utilizar a los grandes y poderosos dirigentes del mundo. ¿Por qué? Porque los poderosos, los grandes dirigentes del mundo normalmente están llenos de orgullo y de vanidad. Y piensan que a ellos ya se les puede enseñar poco, porque es que son ya tan listos que no necesitan aprender más. Y esas personas no iban entonces a permitir que Jesucristo los enseñara, porque ellos ya eran muy listos. Entonces el Señor escoge a lo débil y sencillo del mundo porque son las personas que tienen el corazón más puro y los que son más humildes. Y entonces pueden aceptar más que se les enseñe, son más moldeables. Y vamos a terminar leyendo Doctrinas y Convenios 38-39. Perdón, que me voy del sitio. 38 y 39 dice, que ya lo hemos leído antes también, creo. Empezamos por el 37, dice, escudriñad estos mandamientos, es decir, escudriñar el libro de Doctrinas y Convenios, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Escudriñarlo, no dice leerlo y echar un vistazo a Doctrinas y Convenios, o leer Doctrinas y Convenios, dice escudriñar estos mandamientos porque se va a cumplir todo lo que en ellos pone. Si los estudiamos y los escudriñamos estaremos preparados para cuando sobrevengan esas cosas que nos dicen en Doctrinas y Convenios, porque las habremos escudriñado y sabemos qué es lo que va a pasar y podemos así prepararnos. Y luego dice, lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo, y aunque pasara en los cielos y la tierra, mi palabra no pasará. Y si hay algún error, es algún error pues, de transcripción, pero no, es un libro perfecto. ¿Vale? Entonces, el Señor restauró su evangelio, hemos visto, para ayudarnos a afrontar los desafíos que vendrán. Tenemos muchos desafíos por delante, que no sabemos cuándo van a ser, pero sabemos que va a haber una segunda venida llena de desafíos. Ahora hemos tenido un ensayo, ¿no? Un conato pero ha sido nada para lo que nos viene, ¿no? O nos vendrá cuando llegue el momento. Y eso, pues recordemos que este libro es una voz de amonestación. En él vamos a aprender muchísimas cosas. Doctrina pura del Evangelio, revelado por el Señor.
Así que os invito que para la semana que viene, que vamos a continuar un poco con la historia del libro, vamos a leer en José en mi historia, en el capítulo 1 de la historia, del versículo 1 al 26. Solo 26 versículos para la clase de la semana que viene. Así que os pido por favor que lo estudiéis en profundidad. José en mi historia, capítulo 1, versículo del 1 al 26. Espero que tengáis una buena semana y que disfrutemos todos de este libro de Doctrinas y Convenios. Un libro diferente donde solo uno nos va a hablar y es Jesucristo. Un buen compañero de conversación. Os amo muchísimo y estoy muy animada para empezar con este libro de revelaciones y espero que lo disfrutemos. Vale, pues que tengáis un buen día. Yo sé que está en la Iglesia de Jesucristo, yo sé que Él la dirige, sé que vive y sé que Él reveló a José en mí cada una de las palabras que nosotros vamos a estudiar este año en este libro. Y lo sé y lo quiero compartir en el nombre de Jesucristo. Amén.